Martina, que os habéis acercado hoy a escuchar la conferencia sobre memoria histórica y al primer acto de los dos que ha convocado la Asamblea de Izquierda Unida a la Carolina, en recuerdo a la Segunda República y en homenaje y también recuerdo a las caídas por el régimen franquista y a los que dieron su vida pues por el simple hecho de defender la democracia, de defender la libertad y de defender la igualdad. Os voy a presentar a los dos compañeros que me acompañan. Sebastián Martínez, que es profesor y concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, y aquí a mi izquierda al compañero Javier Amaya, que es miembro del Consejo Local de Izquierda Unida y también activista por la memoria histórica y por defender que nunca caiga en el olvido a los vecinos y a las vecinas de la Carolina que dieron su vida por la democracia. Antes de que empiecen los compañeros, yo remarco otra vez y quiero daros las gracias por estar aquí presentes, por escucharos. Y bueno, es raro que yo como nacionalista andaluz hable de la República, pero sí es cierto que tengo que reconocer que ese proceso político era convertir un Estado arcaico, un Estado basado en una monarquía corrupta y en unos cuantos militares, convertirlo en un Estado moderno de igualdad, de justicia social y de fraternidad. Me hubiera gustado que hoy estuviera acompañándonos el Partido Socialista Obrero Español, pero no ha podido ser, porque la memoria histórica para nosotros, para nosotras, no es el simple hecho de poner una placa, de dar una conferencia un 14 de abril o de ir al monolito de los caídos y las caídas en el cementerio. La memoria histórica tiene que ser mucho más que eso. La memoria histórica debe ser seguir con las luchas de las compañeras y de los compañeros que pedían, como ahora seguimos pidiendo en las calles, no a la precariedad laboral, que pedían dignidad, que pedían la vivienda como un derecho y no como un privilegio, que pedían un feminismo que es totalmente necesario, que pedían igualdad, que pedían democracia y que la trajeron a través de la urna. Y que ese sueño de un Estado entero lo arrebató quien siempre y que todavía sigue ahora gobernando, esos poderes fácticos, económicos, militares y eclesiásticos. Pues por eso no voy a seguir hablando, yo creo que me habéis escuchado ya muchas veces y creo que los dos compañeros que están aquí a mi lado van a decir cosas muy interesantes y por supuesto daros las gracias otra vez y a seguir caminando. Y también invitaros a que mañana nos acompañéis a las 5 de la tarde a una marcha que es la que siempre todos los años hacemos, que sale de nuestra sede hacia el monolito que está en el cementerio municipal y a la ofrenda floral. Muchas gracias. Le paso la palabra a nuestro compañero Sebastián Martínez. Bien, muchas gracias, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Bien, este es un acto en el que, por lo que pude ver cuando se me invitó, se iba a tratar de aspectos, por un lado, de memoria histórica, que tratará más el compañero Javier, y también concretamente de la República. Yo voy a dar dentro de una brevedad relativa, puesto que tampoco debemos hacer una extensión de largo, además tiene muchas cosas interesantes que decir el compañero, dar unas pinceladas sobre lo que supuso realmente para España la Segunda República, pero también con una proyección, puesto que está en nuestro documento y está también en nuestro propio sentido político, que la celebración de la República el 14 de abril no debe ser una mera cuestión nostálgica, sino que debe tener una proyección para un trabajo para que llegue esa tercera República. Por tanto, también deberíamos dar siquiera unas pinceladas de cómo y hacia dónde debemos ir para conseguir la tercera República. En primer lugar, y empezando por lo que supuso la Segunda República, ya alguna cosilla ha dicho Víctor, pero la Segunda República fue el primer periodo realmente democrático en la historia de España. Es verdad que hubo una república anterior, que duró apenas 13 meses en el siglo XIX, pero era una república que aún tenía, aunque tenía una constitución, pero que aún era una democracia muy remediada. Por ejemplo, como ningún sitio de Europa podía votar la mujer, ¿no? Fue precisamente la Segunda República la que dio por primera vez sufragio universal
total, es decir, para hombres y mujeres, en España en la Constitución de 1931. Como digo, era la primera vez que en España había realmente democracia. En España había habido varias constituciones, muchas constituciones, pero eran constituciones liberales en el sentido que se daba entonces al liberalismo, y eran constituciones, por ejemplo, cuando llega la República, la Segunda República, en España había una constitución que fue todavía la más larga que ha habido en la historia de España, la Constitución de 1876, y era una constitución en la que supuestamente, bueno, pues había un parlamento elegido democráticamente, pero había solo sufragio universal masculino, y además existía lo que se llamaba el pucherazo y el caciquismo, es decir, que en los pueblos pequeños la gente pues votaba lo que decían los dueños del pueblo, que no necesariamente el alcalde, sino el terrateniente que más tierras tenía, que a veces coincidía, pero no siempre. En cualquier caso, era un sistema corrupto, era un sistema en el que los derechos laborales prácticamente no existían, aunque ya había sindicatos que peleaban duramente, como la UGT entonces y la CNT, el sindicato anarquista. Era un país donde no se reconocían las diferencias nacionales, me gusta la intervención de Víctor y luego diré algo sobre eso. Era un país donde gobernaban los ricos, los terratenientes, y donde no existían posibilidades realmente de democracia. Pero además era un país en el que, como consecuencia de la guerra de Marruecos y otras cuestiones, la monarquía de Alfonso XIII, esa monarquía constitucional de Alfonso XIII, era un sistema cada vez más corrupto, y para salvarla el rey recurrió a la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera era un dictador que fue puesto por Alfonso XIII. Alfonso XIII le pidió que era un golpe de Estado para reconducir la crisis del régimen de Alfonso XIII y de esa manera pues que se perpetuara en el poder. Este sistema fracasó hasta el punto de que cada día había más voces dentro de la política española, no solo de la izquierda, sino que cada día había más voces en la política española de que debía caer la monarquía y debía haber un sistema republicano. Y efectivamente una serie de políticos de izquierda, políticos socialistas, políticos de izquierda republicana como Azaña, políticos de derecha moderada, etc., se juntan en San Sebastián en agosto del año 30 y deciden trabajar juntos para traer la república. Estos señores fueron los que no pudieron escapar, fueron todos detenidos y fueron integrantes del llamado Pacto de San Sebastián. Después se produce el pronunciamiento en Jaca, en la ciudad de Jaca, de dos tenientes republicanos del ejército español que se levantan contra la monarquía, que son fusilados automáticamente, pero en el 12 de abril de 1931 se producen unas elecciones municipales en las que en todas las ciudades grandes, todas las capitales de provincia prácticamente, y en las ciudades más grandes de España, las candidaturas republicanas ganan las elecciones. Si sumamos los votos de monárquicos republicanos, había más votos monárquicos en total, pero os podéis imaginar por qué. Ya lo hemos dicho antes, en los pueblos no había libertad para votar. En los pueblos muy poca gente podía votar las candidaturas republicanas, tenía libertad para poder votar las candidaturas republicanas. A partir de ahí, la conclusión es que en aquellos núcleos de población, en aquellas ciudades en las que había libertad para votar, la república era mayoritaria. Eso hizo que se produjeran manifestaciones en esas ciudades a favor de la república, que se produjeran en las calles por ese enaltecimiento a favor de la república, y que incluso cuando el rey decide ordenar al que entonces era el director de la Guardia Civil, que era el general Sanjurjo, que luego fue uno de los impulsores del golpe de Estado, era el general Sanjurjo, el director de la Guardia Civil, incluso el director de la Guardia Civil le dijo al rey Alfonso XIII que él no iba a disparar contra el pueblo español para salvar una monarquía corrupta. Dijo eso en ese momento, después tomaría otra. Por tanto, la decisión de Alfonso XIII de abandonar el país, salen de la cárcel estos señores del Pacto de San Sebastián, que eran los impulsores de la República, y forman un gobierno provisional. Y a partir de ahí, estos señores van preparando unas elecciones para que unas cortes creen una constitución, que será aprobada finalmente ese mismo año 31, en diciembre, el 28 de noviembre de 1931 será aprobada definitivamente la constitución. Cuando se hace ese gobierno provisional,
y a partir de ahí empieza la República. La República suponía intentar convertir España en un país realmente que fuera hacia el progreso, en un país donde hubiera derechos, en un país donde hubiera libertades, en un país donde el progreso económico fuese una realidad y en un país donde existiese igualdad, libertad y fraternidad. Esos ideales que ya vienen de la Revolución Francesa y que siguen vigentes. Y eso era lo que pretendía hacer la República en España. Y hizo 4 reformas fundamentales. El primer gobierno de la República era un gobierno de izquierda. Hizo 4 reformas fundamentales. Una de las más importantes fue la reforma educativa. Sabéis que la educación estaba en manos de la Iglesia. Prácticamente no existían colegios públicos en España en 1931. La educación era una potestad de la Iglesia, que tenía sus colegios y estudiaba el que podía, los hijos de los ricos iban a los colegios de cada iglesia, y muy pocas escuelas públicas existían. La República hizo el Ministerio de Instrucción Pública, que se llamó, el Ministerio que se llamaba de Educación se llamaba de Instrucción Pública, y creó 7.000 escuelas en el primer año de gobierno. El gobierno que dirigía Manuel Azaña. Eso fue, primero, supuso el intento de que la mayoría de los niños y niñas españoles pudieran ir a la escuela, porque una de las obsesiones en el buen sentido de la palabra de la República era la educación, que la gente tuviera instrucción, que la gente supiera, que la gente conociera, porque esa es la única manera en que un pueblo puede progresar. Sin educación eso es imposible. Y esa era una obsesión en el buen sentido de la palabra de la República. Y además, educación laica, es decir, expulsar, porque eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la República, el enfrentamiento con la Iglesia, expulsar a la Iglesia de la educación, de la Iglesia por la religión a la Iglesia, que eso es lo que es el laicismo, respetar que cada uno tenga la religión que quiera, pero no imponer la moral ni la religión de unos a todos. Esa fue la primera reforma, que también en la Constitución estaba, que las órdenes religiosas no podían ejercer la educación. Estaba la Constitución, que fue uno de los artículos más controvertidos de la Constitución. Esa fue la primera reforma. Después estaba la reforma del ejército. El ejército español era un ejército sobredimensionado, había casi más oficiales que tropas. Y además no vean que con la guerra de Marruecos y todo esto, pues había condecoraciones a mansalva, y el gobierno lo que decidió fue pues prejubilar, por decirlo en unos términos modernos, prejubilar a la mayor parte de los oficiales del ejército y ofrecerles que dejaran el ejército, que se fuera y crear un ejército más operativo y más moderno. Eso molestó mucho, por cierto, porque entre otras cosas cerró la Academia Militar de Zaragoza, que es donde se formó un tal Francisco Franco, que se llamará, y eso molestó mucho a un sector del ejército, todo más conservador del ejército, porque no todo el ejército era conservador, y sabe que no todo el ejército, hubo una buena parte del ejército que estuvo a favor de la República, que defendió la República por la... Otra reforma que a la que se refería, bueno, a la idea que se refería a Víctor, que era la de la nacionalidad, los estatutos de autonomía, la autonomía. La República reconoció 4 nacionalidades históricas, que fueron Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, que también iba a tener su estatuto de autonomía, que como saben no se pudo abrogar. El único estatuto que llegó a estar en vigor en la República fue el de Cataluña, pero la República sí reconoció que España podía ser un Estado unificado, pero reconociendo esa autonomía a esas 4 nacionalidades históricas, porque tenían una cultura y una historia común también con España, pero común también entre ellos, y que merecían ese tratamiento, esa diversidad, esa pluralidad. La República quiso reconocer eso, y yo creo que eso estuvo bien. Yo creo que no hay que ser... yo no soy nacionalista, pero porque tampoco soy nacionalista español, pero ni soy nacionalista andaluz ni español, pero respeto el nacionalismo, y respeto que cada uno es libre de tener esa idea mientras se defiendan democráticamente. No sé por qué siempre está la situación de qué escándalo, como se tengan los nacionalistas en el Parlamento, va a haber un gobierno que porque sea nacionalista, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? O sea, eso es la democracia, son cosas que a veces no son.
no son muy comprensivos. Entonces, bueno, y luego estaba, pues me faltaba una reforma que fue la reforma agraria. La reforma agraria que establece el gobierno, puesto que, imaginaros, y muchos lo sabéis porque Jaén es una provincia agrícola, y muchos sabéis por comentarios familiares, incluso porque lo habéis vivido con el franquismo, cómo funcionaba la cuestión de los jornaleros y la cuestión del trabajo en el campo antes de la República y luego también con el franquismo. Y entonces empezó la República a establecer legislación para beneficiar a los jornaleros, para evitar que los terratenientes pudiesen sobreexplotar y, sobre todo, no dar trabajo a aquellos jornaleros que se destacaban por su protesta o su lucha obrera contra la explotación ilegal. Entonces, hizo esas 4 reformas para empezar el primer gobierno de la República. Y lo que hay que decir y tener en claro es que desde el principio, desde siempre, el gobierno republicano sufrió el acoso de los poderes fácticos, de los mismos poderes fácticos que habían estado gobernando en España desde siempre. El ejército, los terratenientes, las grandes fortunas, la banca y la iglesia. Y ese ataque lo tuvo desde el primer día. Había el arzobispo de Toledo entonces, que era el cardenal Segura, desde el principio ya escribió un comunicado manifestándose a favor de la monarquía y contra la República, cuando la República no tenía ni 2 semanas de vida. Pero la Iglesia rápidamente se pronunció porque entendía que, claro, veía que se trataba no solo de una forma de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen total, que iba a ir contra sus privilegios. El ejército, como ya he comentado, una parte del ejército se vio también perjudicado por la República, los terratenientes evidentemente, y luego pues esa ideología de la unidad de España, que después, que no digo que esté mal la unidad de España, pero no está bien la unidad de España de Franco. Es decir, que no se nos imponga la idea de España que tenía Franco, lo que yo siempre he dicho. Pero eso también iba contra la visión de la Iglesia y del ejército, que fuese una visión más ideológica, la cuestión de que la autonomía no estuvo. Entonces hubo un acoso desde un principio al gobierno republicano y cayó el gobierno republicano, el primer gobierno republicano de izquierda, y le sustituyó un gobierno de derecha, donde la República, recordar, que no tiene mal recordar estas cosas, la República era un gobierno democrático, y entonces la República gobernó alternativamente izquierda, derecha y otra vez izquierda. Hubo 3 gobiernos republicanos, bueno, hubo más gobiernos, pero 3 elecciones, hubo más gobiernos, digo, porque hubo cambios en los gobiernos. Hubo un gobierno donde pactaron una CEDA, que eran las derechas tradicionales españolas, más el Partido Radical del Error, que desde un principio fueron a quitar todas las reformas que la izquierda había hecho en un principio. Hicieron eso, y eso, claro, esa situación hizo que los sectores más radicales de la izquierda, los sectores más obreristas de la izquierda, tanto los que entonces estaban en la UGT como en la CNT, empezaron a perder su confianza en la República. No era culpa de la República, no era culpa de los políticos republicanos que había habido antes, pero la República ya empezó también a tener un poco de desconfianza incluso por parte de la izquierda. Afortunadamente, y por resumir, y teniendo en cuenta que en el año 34 se produce la revolución en Asturias y la revolución en Cataluña, que son sofocadas durísimamente, como sabéis, por Franco precisamente, porque Franco es enviado por el gobierno republicano de derechas a reprimir la revolución de Asturias. Afortunadamente, en 1936, cuando cae el gobierno de derecha, también por situaciones de corrupción y escándalo, y se producen elecciones, en el año 36, la izquierda es capaz por primera vez en España de hacer una candidatura única, unitaria, en la que la CNT no se integró, pero pidió el voto para esta candidatura, creo que fue el Frente Popular. Y el Frente Popular, una vez que llega al poder, lo que pretende es reiniciar las reformas que el primer gobierno republicano había hecho. Entonces ya los poderes fácticos dijeron, ya se acabó.
ni más elecciones. Ojo, que además en las campañas electorales, sobre todo en el sector rural, en la época de la República, las campañas electorales se produjeron en un clima de violencia increíble. Los candidatos a veces de la izquierda no podían ni hablar en algunos sitios, estaban esperando los armados, los falangistas y otros elementos de la derecha. Entonces, fueron elecciones, sin embargo, aún así el Frente Popular consiguió las elecciones y fue cuando se producirá el golpe de Estado. Una idea fundamental es, o dos ideas fundamentales. La República estuvo siempre acosada por los poderes fácticos, pero la República no era un régimen caótico como pretenden presentarlo sus enemigos. Era un régimen perfectamente organizado y era un régimen que intentó, por lo menos mientras gobernó la izquierda, transformar realmente España. Y no era un régimen caótico. ¿Había violencia en aquella época? Claro que había violencia. España estaba en 1931, en aquella época donde el fascismo estaba triunfando en muchos países de Europa. En el 33 llegó Hitler al poder, Mussolini llegó a la guerra. Y había otros países donde la lucha entre socialismo y fascismo era real, aunque todavía no, el fascismo no se llegaba al poder en otros países. Entonces, era una situación donde había realmente un enfrentamiento político y más que político entre fascismo, no ya derecha-izquierda, sino fascismo y socialismo. Entonces, claro, España estaba en ese contexto también. Pero eso no quiere decir que el gobierno republicano ni fuera extremista, ni fuera tampoco la República llegó a ser socialista, aunque había socialistas y comunistas había en el Parlamento, ¿no? No llegó a ser un régimen socialista, pero era un régimen democrático, al menos. Y fue un régimen que no era un régimen caótico, sino que mientras gobernó la izquierda intentaba crear un verdadero orden social en el que hubiese por lo menos libertad y un mínimo de igualdad. Por tanto, esa es la primera idea, no era un régimen caótico. Y la segunda es que los únicos culpables de la guerra civil, de la mal llamada guerra civil, como dice bien el compañero Javier en su documentación, son los fascistas. La guerra civil estalla porque hay un golpe de Estado dado por un grupo de militares ayudados por poderes fácticos, incluido la banca, que puso bastante dinero, algunos sectores de la banca, para apoyar este golpe, por la Iglesia, etc. Un golpe de Estado contra un gobierno legítimo republicano, no era el primero, por cierto, ya Sanjurjo dio uno, fracasó, pero un golpe de Estado bien organizado, un golpe de Estado contra un régimen constitucional, legal y democrático. Y ese lo digo. Yo sé que vosotros esto lo sabéis, pero muchas veces cuando nos atacan a los republicanos para decirnos que la República era un desastre, que no sé qué, es que había que poner orden, no. Lo tengamos claro para explicárselo también a todo el mundo. Es decir, no, aquí viene un señor o unos señores, pero porque Franco se puso al frente después, la historia de Franco es interesante, quiero decir como lo sanguíneo que era y lo astuto que era, o tanto inteligente como astuto, como supo ponerse a tiempo al mando mientras Sanjurjo y otros Mola caían algunos sospechosamente en accidentes. Supo cuándo ponerse al mando. Entonces es una idea que tenemos que tener claro. Lo que pasó después ya lo sabemos. El pueblo español consiguió, y esto tiene que decir, el pueblo español consiguió que el golpe no triunfara en toda España, porque fue el pueblo español el que, acompañado de aquellos sectores del ejército que eran republicanos, el que consiguió que el golpe no triunfara en toda España, que era la intención que tenía. Entonces no hubiese habido guerra, se hubieran fusilado a todo el mundo y en 2 meses hubieran terminado el trabajo, pero se encontraron con la resistencia de una buena parte del pueblo español, de la mayor parte del pueblo español, que en media España consiguió parar el golpe, y por eso se produjo el consiguiente enfrentamiento de 3 años, que acabó como sabe. Y que además se perdió, y esto no hay que olvidarlo nunca tampoco, fundamentalmente, porque los mal llamados nacionales tendrían el apoyo de Alemania y de Francia, de Italia, de Hitler y de Mussolini. Sin ese apoyo no hubiera sido tan fácil. Bueno, sin ese apoyo y sin la cobarde traición de Francia y Gran Bretaña, etcétera, que no fueron capaces de defender a la República, pues probablemente la guerra hubiera tenido otro desenlace
que era lo que pensaba, lo que esperaba Negrín, que yo creo que fue una persona vilipendiada y que mal, y que afortunadamente ahora se está recuperando su memoria, porque Negrín fue un gran aliado además de los comunistas en la guerra, cuando consiguió resistir lo máximo que pudo, esperando a que empezase la Segunda Guerra Mundial y la historia de España podría haber sido otra, pero lamentablemente no. Bueno, esto es un poco unas pinceladas de lo que quería yo hablar de la Segunda República, de lo que supuso y de su caída, que es una caída planificada por el poder fáctico. Y entonces brevemente hablar un poco de hacia dónde podemos ir después de todo el proceso democrático que hemos visto y en España tras la muerte de Franco, el entrada de Juan Pablo I, la Constitución, un poco el espejismo democrático que ha supuesto estos 40 años, con sus luces y sus sombras, con sus cosas buenas evidentemente, pero también estamos viendo hacia dónde nos ha llevado, hacia el régimen corrupto en el que se ha convertido, si es que alguna vez no lo fue, el régimen del 78, ¿no? Entonces, claro, a nosotros, a los que estamos en las posiciones de Izquierda Unida, por lo que tenemos que pelear, y además es lo que estamos haciendo, por un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Un proceso que acabe en una nueva constitución. Y una constitución, evidentemente, debe ser una constitución republicana. Pero no solo republicana porque no queramos que el rey sea una persona que esté en el ejército del Estado porque es hijo de no sé quién, vamos, del rey anterior, y queramos que el jefe del Estado sea elegido por los ciudadanos, que eso por supuesto es más democrático que lo que hay. Solo eso ya sería más democrático, pero no es suficiente. Ahora cogemos mañana y decimos, bueno, que se vaya el rey, hacemos elecciones y sale José María Aznar de presidente. Pues lo que hemos hecho. Entonces, la cuestión está no solo en que haya una jefatura del Estado democrática, democráticamente, sino qué principio debe tener esa Constitución republicana. No solo una jefatura, sino qué principio debe tener esa Constitución. Entonces, claro, debe ser una Constitución donde se reconozcan claramente los derechos laborales, donde se reconozca claramente la igualdad, por supuesto la igualdad entre hombres y mujeres, pero la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, y debe ser una Constitución, porque claro, cuando yo decía, a mí me dijo Pilar, estuviste en Mitchell, entrevista, y yo Mitchell dijo una cosa, recuerdo, creo que fue hace 2 años, que cuando hablamos de república tampoco podemos pensar en hacer de hoy a mañana una república socialista, porque en España todo el mundo no es socialista, digo socialista no digo del PSOE, digo socialista de verdad, todo el mundo no es socialista o comunista y claro, se trata también de hacer un sistema democrático. Pues claro, mañana cogemos, hacemos un referéndum y sale 51% a favor de la República y 49% a favor de la monarquía. ¿Y qué hacemos con todos los que son monárquicos? Entonces, hombre, si agarra la República, hace la República, pero tampoco puede hacer una Constitución solo al gusto del 51%. Hay que llegar a acuerdos, pero claro, esos acuerdos primero tienen esa Constitución que se cumpla, no que se cumpla para lo que nos interesa, porque siempre estamos diciendo, es que la Constitución dice, cuando hablamos de nacionalismo, decía Víctor, cuando hablamos de nacionalismo, la Constitución es rescatable, pero cuando hablamos de empleo y de vivienda, ¿dónde está la Constitución? Contra los partidos nacionalistas la Constitución va a rescatarla, contra el paro y contra los desahucios, ¿dónde está la Constitución? ¿No? Entonces, hay que haber una Constitución donde la vivienda, donde el derecho al trabajo estén entre los derechos fundamentales, que no lo están, Lo que pasa es que, bueno, luego hay una referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, y una Constitución que pactada entre las distintas ideologías, por lo menos garantice la vivienda, el trabajo digno y la igualdad. No basta lo que tenemos, que muchas veces se convierte en papel mojado, y desde luego sería mucho más democrático. Por tanto, lo que nos cabe, por ir terminando, y de ahí donde le paso la palabra a Javier, trabajar desde nuestro ámbito político, en el trabajo, en el sindicato, donde estemos,
ir convenciendo a la gente, hablar con la gente, hacer actos de este tipo, aunque al principio sean minoritarios, pero ir convenciendo a la gente de que realmente es un sistema más democrático y un sistema que nos puede llevar a vivir mejor, a todos y a todas, y tratar de iniciar ese proceso constituyente. Cuando se hacen encuestas cada vez hay más gente que está a favor de la República, pero no hay tanta gente que a lo mejor se apreste, se atreva o le apetezca venir a este tipo de actos. Entonces lo que se trata también es de que entre todos consigamos ir haciendo ese boca a boca y ese tratamiento de la República, y que la gente no le dé miedo a hablar de la República. A veces parece un tema tabú hablar de la República y parece que está hablando de, no sé. Entonces, como decía Julián Blitera, que está aquí en la bandera republicana, lo que yo también quiero mucho, decir que no se trata solo de una bandera, que la bandera hay que sacar el 14 de abril, pero no se trata solo de una bandera, y que la bandera no tendría por qué ser esa, podría ser otra, que el rector nos pongamos de acuerdo, pero que la bandera es lo de menos. Lo demás es lo que diga la Constitución y que se cumpla. Eso es lo importante en ese proceso constituyente, que entre todos, entre aquellos grupos sociales y políticos que están a favor de la República, que son muchas veces más de los que se piensa, y que incluso dentro de otros partidos de izquierda o más o menos de izquierda hay también republicanos, aunque luego no lo manifiesten de manera tan clara como nosotros, pues que vaya haciendo en ella la idea, porque al final la cuestión está en que el sistema que vivimos es corrupto en sí mismo, y que la monarquía española hoy, como fue siempre, la monarquía borbónica, o por lo menos durante el siglo XIX y XX, es un sistema corrupto. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer ver a la gente para que poco a poco se vaya llevando a cabo ese proceso constituyente. Yo, salvo querer preguntar algo al final, pues ya cedo la palabra al compañero. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Es la primera vez que hablo en público y entonces me vais a permitir que me atasque, que me ponga nervioso, que se me vaya la pinza, etc., ¿no? Primero de todo, yo no voy a hablar de las compañeros, compañeras, amigos, amigas. La Real Academia ya ha descartado ese término, con decir los se engloba todo, para que no haya suspicacia ni haya malentendido. Y como digo, como es la primera vez que hablo en público, pues quiero aprovechar esta oportunidad para que este acto sirva de reconocimiento y de homenaje. De reconocimiento al trabajo que todos los compañeros durante más de 25 años hemos estado haciendo en Izquierda Unida, tanto los que han trabajado un día como los que llevamos más de 25 años trabajando. Recuerdo a un grupo de compañeros que allá por el año 90 contaron conmigo para meternos en esta historia, y esta historia al final ha desembocado que hemos logrado meter un concejal en el ayuntamiento, que es el compañero Víctor. De ese grupo de compañeros que empezamos en los 90 quedamos muy poquitos. Aquí ahora mismo, por circunstancias de trabajo, de lo que sea, no hay gente presente, pero quedamos nuestra coordinadora local, Pilar Gálvez, está Ginés Carrillo, está Juan y Gálvez, no ha venido, Andrés Reche, Ernesto. Toda esta gente ha sido una serie de luchadores incansables, comprometidos, pringados con el tema. Y dejo para el final a mi amigo y compañero Pedro Carrillo, más que nada para callar a una serie de bocazas que hay en este pueblo, que van por ahí largando de bestialidades. Pedro es un tío que siempre ha estado al pie del cañón, siempre en todas las movilizaciones, defensa de derechos sociales, libertades, manifestaciones. Y deciros, más que nada por dorarle un poquillo la píldora, porque yo sé que le gusta, que a Pedro lo conocí yo en el año 85 por mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en el juzgado y entonces me tocó ir a llevarme la maquinaria de la antigua fábrica de medios. Bueno, pasamos allí y de repente miro para atrás, me encuentro a Pedro Carrillo con 200, 300 trabajadores de todas las empresas de la zona,
diciendo que ahí no salía un tornillo. Evidentemente salieron todas las máquinas, Pedro fue detenido y ahí empezamos una amistad que ha durado hasta ahora. A ver. Y he dicho reconocimiento al trabajo de todos los compañeros y homenaje porque el destino ha querido que dos de los compañeros hayan perdido la vida en estos 25 años. Uno de ellos fue Juan Reche, el marido de Pilar Gálvez, y el otro fue José Martínez, que nos dejó hace poco por una enfermedad. Y deciros que Juan Reche era un buen amigo mío y a mí me enseñó, me afianzó mi ideal comunista que yo traía desde Granada. Y José era un tipo especial. José era un tío que me enseñó la dignidad de llamarme comunista y de ir por la calle con la cabeza muy alta. Y entonces por eso digo que quiero que esto sirva de homenaje a todos los compañeros. Y por último, claro, inevitable, el agradecimiento a Marimili, mi mujer, a mi hijo Pablo, por lo que me han permitido que desatienda mis obligaciones familiares para atender pues, la lucha de las libertades, de los derechos sociales de este pueblo. En mi exposición os voy a decir cómo va para situarnos, ¿no? Primero voy a dar unas breves nociones de lo que fue el franquismo para situarnos. Después hablaremos de la Ley de Memoria Democrática en Andalucía. Después describiré la simbología franquista que hay en la Carolina, el coste económico, que sería retirarla porque lo dice la ley. Y luego, si os apetece, abrimos un turno de palabras, un debate, ya como vosotros queráis. Lo que sí quiero es que si hay un turno de palabras, se respeten las palabras, se respeten las opiniones de todo el mundo. Aquí cada uno dirá lo que le apetezca, lo que le apetezca, se debatirá como vosotros queráis. El objetivo de esta charla, esta exposición, no es si el franquismo fue bueno, si fue malo, si la guerra, si no la guerra. El objetivo de esto es hablar de la Ley de Memoria Democrática y debatirla, sin más. Deciros que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se presentó una moción en este sentido. La moción fue aprobada en el Pleno de Ayuntamiento del 28 de septiembre de 2015 con los votos a favor del PSOE e Izquierda Unida, la abstención del PP y el voto en contra del Partido Independiente. A día de hoy, el Ayuntamiento de La Carolina, PSOE, no ha hecho absolutamente nada por retirar la simbología franquista que hay en el pueblo, aunque lo dice una ley aprobada por el PSOE de Andalucía, pretendiendo que esto pase así un poquito como desapercibido para apuntarse ellos el tanto de ser los promotores de la eliminación de los símbolos franquistas. Bien. Antes de meternos en el tema, me voy a permitir que os cuente una historia, porque a mí mucha gente me dice, bueno, ¿a ti qué te interesa? ¿A ti te molesta mucho que haya una placa que ponga tal cosa, o que haya un monumento que ponga tal cosa? Bien, os voy a contar una historia que se sitúa hace 79 años. Estamos en Pórtugo es un pueblo de la Alpujarra Granadina, de la Alpujarra Alta, un pueblo pequeño, y nos situamos en el 26 de febrero de 1937. En esa época, Pórtugo estaba tomado por el bando franquista, el ejército sublevado, que nunca se nos olvide. La línea del frente estaba a pocos kilómetros de Pórtugo. Y en esa fecha, pues, se detiene a una serie de gente del pueblo, entre ellos un padre y un hijo. Se le detiene pues, por lo que pasaba en aquella época en los pueblos, ¿no? Por envidia, porque pertenece a un partido político, porque pertenece a un sindicato. Y como digo, en la madrugada de ese 26 de febrero de 1937 se había abierto una zanja en la plaza del pueblo, junto a la pared izquierda de la iglesia, donde se iba a fusilar a esta gente y allí se iba a enterrar. Está todo preparado para los fusilamientos y
el ejército de la República, que estaba bastante cerca, junto con parte de los milicianos que acompañaban a la hermandad de Málaga, que iba desde Málaga hasta Almería, se desvían, atacan el pueblo, liberan el pueblo y efectivamente no se fusila a esta gente. Y entre ellos ni a ese padre ni a ese hijo. Deciros que ese padre contaba con 43 años y el niño con 11. Y entonces, claro, yo nunca entendí qué delito había podido cometer un niño de 11 años para merecer que lo fusilasen, junto a su padre, ¿no? Deciros que el padre se llamaba Francisco Amaya, que era mi abuelo, y el hijo se llamaba José Amaya, que era mi padre. Entonces, si efectivamente lo hubiesen fusilado, yo no estaría aquí, no podría estar hablando con vosotros. Esa historia fue una historia que yo la escuché en mi familia con 12 o 13 años y fue la que me levantó a mí la curiosidad de la guerra civil, el franquismo, la represión y toda esa historia, y entonces de esa la empecé yo a maquinar, leer libros y aquí estoy, ¿no? Explicador. En fin. Antes de entrar en el tema de la Ley de Memoria Democrática, pues os voy a hablar sobre una anécdota, una historia, unas reflexiones de lo que supuso el franquismo para situarnos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ejército franquista fue el ejército sublevado. Provocaron un golpe de Estado contra la legalidad de la Segunda República, que fue elegida democráticamente en las elecciones de 1931. Recordad que el franquismo fue la época más oscura, la más trágica de la historia de España desde la conquista de América. La conquista de América fue bajo el símbolo de la cruz. Se expropió todo lo que se pudo, se robó lo que se pudo, se violaron a las mujeres, se sometió al pueblo indígena y todo bajo el símbolo de la cruz. Mira, hay infinidad de estudios sobre la Guerra Civil Española, sus consecuencias, el franquismo, la represión. Y a día de hoy todavía no se ha llegado a un consenso del número de muertos de esa triste guerra, ¿no? Los historiadores, hay historiadores que piensan con la ideología de izquierda, historiadores de derecha, cifran el número de muertos entre 600.000 y 700.000. La guerra y la posguerra. Teniendo en cuenta que en el 1936, que empezó la guerra, España tenía 24.693.000 habitantes, la guerra por guerra produce aproximadamente el 5%, asesina, mata el 5% de la población. No sabremos jamás el número de víctimas de la Guerra Civil Española porque de todo es sabido, y si no ya lo digo yo, la historia la escriben los vencedores. Entonces, claro, la historia es partidista siempre. Pero claro, durante la Guerra Civil Española hubo muchísimos historiadores, periodistas, fotógrafos que a nivel de observadores internacionales pues estuvieron por allí y hay mucha información de aquella gente que estuvo totalmente abandonada durante el franquismo y que afortunadamente pues salió a la calle. Hay historiadores muy fiables, tenemos por ejemplo Paul Preston, Hugh Thomas, que está considerado el mejor historiador de la Guerra Civil Española, Stanley Pine, César Vidal, hay un montón. En Jaén tenemos a Luis Miguel Sánchez Tostado, que este hombre, entre otros libros, escribió un libro que se llama La guerra no acabó en el 39. Ese libro está lleno de anécdotas, está enfocado a los maquis, que fueron los guerrilleros que estuvieron en la sierra luchando contra el franquismo una vez acabada la guerra civil.
Y a título así anecdótico, para que veáis por dónde van las cosas, este hombre habla de un vecino de Jaén que fue condenado a 4 años de cárcel por escribir por las paredes una R. Los franquistas decidieron que una R significaba república y lo metieron 4 años de cárcel. Eso a título anecdótico. Quiero contaros 2 historias, para mí interesantes. Una se trata de la historia del capitán Virgilio Leré Ruiz. Virgilio Leré Ruiz nació el 23 de agosto de 1902. Me vais a permitir que lea porque... Y murió el 18 de julio de 1936. Fue un militar, aviador, ingeniero e inventor español, que se mantuvo leal a la República tras el estallido de la Guerra Civil Española y fue posiblemente el primer oficial ejecutado por los sublevados en la Guerra Civil. Participó en la Guerra de Marruecos, donde inició su carrera como aviador. Quizás su faceta menos conocida es un proyecto en 1935 de un motor a la reacción denominado mototurbocompresor de reacción continua, que al inicio de la guerra pues, le impidió continuar con esa investigación, con ese proyecto. Posiblemente, entre la mayoría de vosotros, creáis que la Guerra Civil Española empezó el 18 de julio del 36, y no fue así. El golpe de Estado ocurrió el 17 de julio, cuando las tropas del ejército sublevado intentan tomar la base de hidroaviones de la Talayón en Melilla, que era donde estaba destinado Virgilio Leré. El objetivo es tomar la base de hidroaviones para tener un puente aéreo desde África a España. El 17 de julio del 36, el capitán Leré ejercía la jefatura occidental de la base de hidroaviones de la Talayón. Al iniciarse la sublevación de Melilla, que daría origen a la Guerra Civil Española, defiende la base del ataque del segundo escuadrón del Tabor de Caballería de Regulares al mando del capitán Corbalán. Durante ese ataque, la defensa del Atalayón, mueren un soldado marroquí de la unidad del Tabor que te digo, y un sargento, que son considerados los primeros muertos de la Guerra Civil Española, que en este caso era del bando sublevado. Ante la resistencia del capitán Leré con estos sublevados, el segundo tabor de infantería de regulares, al mando del comandante Mohamed Ben Misian, interrumpe su marcha hacia Melilla y se desvía hacia la Talayón. Y el capitán Leré, cuando ve que las fuerzas son superiores, se rinde la Talayón. Y entonces volvemos a lo que decía antes, ¿no? La historia lo escriben los vencedores. Según la historia del ejército sublevado franquista, el capitán Leré fue hecho prisionero, lo trasladaron al fuerte de Rostro Gordo, donde fue fusilado con los honores que merece un militar, el día 18 de julio de 1916, en compañía de 2 alféreces de aviación que se habían significado en la defensa de la base. Pero curiosamente hay archivos de la época que dicen que el capitán Leré fue fusilado semidesnudo y con un brazo partido. Hay una historia que es real, hay otra historia que es real, dependiendo que la cuente. Por eso yo, durante esta exposición, veréis que siempre digo, la historia la escriben los vencedores. El capitán Leré y los alféreces González Corral y Carbo Calabria fueron los primeros oficiales, junto con sus soldados, que dieron la vida en defensa de la República. Esta historia se oculta durante muchísimo tiempo, hasta que la familia del propio capitán Leré empieza a mover los hilos para que se reconozca que es el primer oficial que intentó frenar el golpe de Estado. De la historia del capitán Leré solo se ha hecho un reportaje en el año 2011 en la televisión vasca, en la ETV, y muy poquito más. Añadí a esa historia que el capitán Leré, aparte de ser militar, lo que decía antes, fue un inventor incluso del motor a reacción. Una vez que se conoce la muerte del capitán Leré, el gobierno de la República lo asciende a comandante a título póstumo. Desde entonces ningún gobierno de estos que se llaman demócratas, que dicen ellos que son, ha reconocido que el capitán Leré con su hombre trató de impedir el golpe de Estado franquista.
La represión del franquismo llega hasta tal punto que la esposa del capitán Lerech, se llamaba Carlota. Esta mujer había desarrollado su trayectoria feminista como dramaturga y como directora del periódico Nosotras. Como el capitán Lerech era malo, la detienen, como muchas otras hijas y mujeres de republicanos, la separan de sus hijas, Carlota y Mariela. Fue juzgada por el Tribunal Militar 18 meses después de su detención y condenada a 6 años de prisión por saber ruso, por subversiva y por su responsabilidad en los actos de su marido. Tras la salida de la cárcel, Carlota O'Neill se lleva los planos del mototurbo compresor de reacción continua a la embajada británica para dárselo a Jane Dickinson, que era la directora de aviación, con la idea de que pudieran ser útiles a la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar la historia de su hija antes de partir al exilio a Venezuela y luego a México. Allí escribió un libro que se tituló Una mujer en la guerra de España, donde narró la experiencia de ser mujer de un republicano. Ahora quiero contaros la historia de Ana López Gallego. Mirad, Ana López Gallego se conocía como Anita. Esta mujer nació en la Carolina a las 2:30 del día 26 de febrero de 1918 en la calle Mendizábal número 6 y fue una de las tristemente famosas 13 Rosas. Os leo textualmente el acta de defunción porque son curiosas las actas de defunciones de los represaliados, de los fusilados, dependiendo de qué bando era el que fusilaba. El acta de defunción sintetiza su truncada vida, soltera, modista, natural de la Carolina, Jaén, hija de Juan y Concepción, domiciliada en Madrid, calle Leria, número 99, piso primero, de 21 años. Falleció el 5 de agosto de 1939 por haberse cumplido la sentencia de pena de muerte pronunciada por el Consejo de Guerra, según resulta del oficio del juzgado de ejecutorias de la Auditoría de Guerra del Cuerpo Ejército de Guadarrama. Anita, así la llamaba su familia y su compañera, era militante de la Juventudes Socialistas Unificadas y durante la guerra era secretaria de Radio Chamartín. Anita fue detenida el 16 de mayo de 1939 junto con 3 de sus compañeras, Martina, Elena y Victoria. El 6 de junio es trasladada a la prisión de Vallecas, donde su reloj se paró el 5 de agosto, cuando se cumplió la sentencia del Consejo de Guerra Permanente número 9, que falló la causa número 30.426, condenándola junto a su compañera a la pena de muerte. Ese 5 de agosto, 13 mujeres y 43 hombres fueron ejecutadas en las tapias del cementerio del Este. Como anécdota, se cuenta que Anita no murió en la primera descarga de fusilería y que dijo, es que a mí no me matan. Eso está por ahí, cada uno que piense lo que quiera. Eso es una versión oficial. Luego hay otras versiones extraoficiales. La Gaceta es el diario de información y de análisis de Intereconomía. Creo que conocéis toda Intereconomía y de qué va la otra, ¿no? Bueno, pues vosotros ponéis en internet La Gaceta, Ana López Gallego. Y entonces encontré una página en que califica a las 13 Rosas de terroristas que utilizaban a niñas de 15 años para transportar explosivos. Con lo cual, está todo dicho. Vuelvo a decir que la historia la escribe los vencedores. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Carolina se presentó una moción en el Ayuntamiento para que Ana López Gallego fuese nombrada alcaldesa honorífica de esta ciudad. Como todas las mociones que hemos presentado, ahí se ha quedado en el olvido por parte del PSOE, que como siempre trata de apuntarse el tanto de nosotros hemos, al igual que los símbolos franquistas, el tanto del proyecto de nombrar a Anita López Gallego alcalde honorífico. Otra anécdota que os voy a contar de este tema es la causa de la muerte, como he dicho antes, de los fusilamientos. Los fusilamientos de la Carolina.
Los fusilamientos de la Carolina se producen en agosto de 1936 por parte del bando republicano y en noviembre-diciembre de 1939 por parte del ejército sublevado. Saqué 3 ejemplos a voleo, al azar, más que nada para que os situéis en que la historia lo escriben los vencedores. Mirad, el primero se trata, textualmente, lo que pone en el certificado de función. Se trata de un hombre de 60 años que falleció en el sitio Paseo Molino de Viento el día 26 de agosto de 1936, primer año triunfal, en su mañana a consecuencia de asesinado por la Horda Roja, enemiga de Dios y España. La inscripción al registro civil se practica el 4 de abril del 39, cuando acaba la guerra. El segundo se trata de un hombre de 27 años que falleció en las tapias del cementerio de esta ciudad el día 28 de agosto de 1936 a las 4 y falleció mártir de Dios y España asesinado por la Horda Roja. La inscripción en el registro civil se practicó el 14 de abril del 39. Y el tercero se trata de un hombre de 35 años que falleció en las tapias del cementerio de esta ciudad en el día de hoy a las 6 como consecuencia de hemorragia interna. La inscripción se practica el 6 de diciembre del 39. Es curioso que unos mueran en las tapias del cementerio como consecuencia de hemorragia interna y no sé efectivamente qué término médico es la causa de la muerte. Murió por Dios y por la patria a manos de la Horda Roja. No sé lo que significa, pero bueno, vosotros saquéis vuestras conclusiones. Hace poco tiempo leí un artículo que para mí es la mejor definición de la Guerra Civil Española. Os lo leo textualmente porque para mí no tiene desperdicio. La Guerra Civil Española no fue ni guerra, ni civil, ni española. Y el que escribe este artículo lo argumenta de la siguiente manera. No fue guerra, pues consistió en un salvaje atentado terrorista contra los civiles, orquestado por funcionarios armados, traidores, apoyados por escuadrones de la muerte, falangistas y cedistas. No fue civil ni contienda fratricida, sino que consistió en una premeditada y alevosamente preparada labor de exterminio de proletarios, obreros y trabajadores inocentes desarmados, ordenada por el capital, la oligarquía y la Iglesia contra las clases medias y bajas que se habían atrevido a alzar la cabeza exigiendo justicia y redistribución de la riqueza. Y nunca fue española, pues miles de bárbaros al servicio de la plutocracia internacional, entre ellos 17.000 nazis alemanes, 60.000 fascistas italianos, 15.000 viriatos portugueses, 100.000 mercenarios moros, 2.000 ultras franceses e irlandeses y un largo etcétera de invasores, con el apoyo de los sublevados patrios, cometieron en nuestras tierras cientos de miles de asesinatos. Así lo argumenta este hombre y a mí me parece una de las mejores descripciones. Os voy a leer textualmente la descripción de genocidio. El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Estos actos comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimiento en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. De lo que hayáis escuchado por ahí, que si niños robados, que tengan cual, vosotros saquéis vuestras conclusiones. Y como vuelvo a repetir que la historia lo escriben los vencedores, hay un hecho que es curiosísimo. Yo lo escuché hace años y me llamó la atención. Mirad, la Guerra Civil Española oficialmente empezó el 18 de julio del 36 y acabó el 1 de abril del 39. Pues mirad, si nosotros sumamos 18 de julio del 36 más 1 de abril del 39, nos sale el 20 de noviembre del 75, que fue el día que murió el dictador. Curiosidades o manipulación de la historia, que es lo que yo creo. Bien. Y ya esta parte no la tenía metida en mi trabajo, porque mi trabajo lo hice hace un tiempo,
Pero claro, es inevitable que os cuente, que os vuelva a repetir que la historia, en este caso, entre comillas, la escriben los vencedores. Bien, ya he dicho que como la primera me saltó un párrafo. Como he dicho, el tema de la muerte del dictador son curiosidades. La última manipulación de la historia por parte de la canalla fascista para perpetuar la memoria del dictador. Tened en cuenta que el dictador lo fue por la gracia de Dios, ¿eh? Eso es lo que ponía en la moneda en la cabeza de Franco alrededor. El último ejemplo de manipulación de la noticia, como decía antes, que le escriben los vencedores, entre comillas, la tenemos en los hechos que han llevado al político y sindicalista Andrés Bódalo a entrar en la cárcel. Andrés Bódalo habrá hecho lo que haya hecho, habrá la justicia que lo juzgue, si ha cometido un delito bien, y si no lo ha cometido, pues nada. Pero mirad, las noticias que veis en la televisión, veis, hablan de que Andrés Bódalo agredió a los concejales socialistas de Joda. Pero yo veo el vídeo y yo veo como Andrés Bódalo está con un megáfono en una mano y está apartando gente. El concejal socialista dice que le pegó y como desde el año pasado se aplica una ley que se llama Ley Mordaza, lo que dice la autoridad es y es. Y este hombre a la cárcel. Otro ejemplo de manipulación de las noticias, según quien las dé, son los heladeros de Úbeda. También protagonizado por Andrés Bódalo. Bueno, pues en televisión sale la heladera que dice que Andrés Bódalo se va para ella, está embarazada de 6 meses y le pega. Lo ha dicho ella, lo habrá hecho. Correcto. Pero es que entrevistan al marido de la heladera. Y el marido dice, los huelguistas me estaban pegando a mí y a mi mujer. Y Andrés Bódalo lo estaba alentando, dale más, dale más. La pregunta es fácil. Le estaba pegando a la mujer, estaba alentando a los huelguistas le pegaron a la mujer, pero eso es Andrés Bódalo. Bien. El último que se me ha ocurrido así de última hora es un acto que hay en Jaén. Sabino Cuadra presenta un libro y las imágenes se ven como Andrés Bódalo, que es el tío más malo del mundo, le está pegando a un tío, ¿no? Antes noticias, Andrés Bódalo, la presentación del libro Sabino Cuadra, agrede, tal. Pero claro, se le olvida decir que Sabino Cuadra está presentando un libro, se presentan neonazis a la presentación del libro, lían el taco y lo que hace la persona es defenderse de una agresión. Eso no sale. Vuelvo a repetir que la historia la escriben los vencedores. En este caso, el PP-PSOE. Bueno, ya entro en el tema de memoria histórica. Voy a intentar sintetizarla porque es larga, porque en definitiva la ley está colgada en internet, os metéis en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, ponéis Ley de Memoria Democrática y la tenéis ahí. Vosotros habéis escuchado siempre, por lo menos yo lo he escuchado y los que estamos en el mundillo, que la gente del PP, la extrema derecha, siempre dice que no hay que abrir viejas heridas, las dos Españas, dejar a los muertos en su sitio, no remover. Bueno, pues todo esto viene por un miedo que tienen estos allegados al Partido Popular y a la extrema derecha a que se aplique la ley de memoria histórica en España y memoria democrática en Andalucía, que ahora explicaré cuál es la diferencia. Tienen miedo porque si se aplica tal y como es, pues entonces aquellos terratenientes, aquellos chivatos franquistas que delataron a un tío para quedarse con su finca, para quedarse con su casa, si se aplica esta historia, o sea, se aplica esta ley, habría que devolverle a los herederos de aquellas personas la finca que le robaron con 80 años de intereses, de pérdida, etc. Entonces,
os daréis cuenta que siempre están poniendo pegas que PP, PSOE, porque ya sabemos cómo son, para que no se lleve a cabo lo que dice la ley así. La centran en las cunetas, en los símbolos franquistas, para tenernos callados, tenernos contentos. Bueno, pues mirad, el Valle de Cuelgamuros es un valle que está situado en el sureste de la Sierra de Guadarrama. Se encuentra en Madrid, en el término municipal de San Lorenzo de Escorial. Este valle es tristemente conocido porque en el Risco de la Nava está la famosa cruz del Valle de los Caídos. La cruz está justo encima de una basílica mausoleo que Franco decidió construirse para perpetuar su memoria. Mirad, en dicho mausoleo se encuentran depositados los restos de más de 33.000 personas que fueron represaliados durante la dictadura franquista y que participaron en la construcción del mausoleo a través del trabajo forzado. Hay que tener en cuenta que eso es una enorme piedra que se excavó a pico y pala. En la basílica existen una serie de criptas en las que se encuentran depositados los restos de los represaliados y que ascienden exactamente a 33.883 personas, de los que 21.423 están identificados y 12.410 son desconocidos. Me he preocupado de buscar el listado de las víctimas que hay en el Valle de los Caídos. Estos son los reconocidos, que como he dicho son 21.423. Hay otros 12.410 que son restos de no saber quién. En infinidad de cunetas de este país se calcula que se encuentran enterradas unas 114.000 personas que fueron fusiladas por las fuerzas de la represión franquista. En España se calcula que hay unas 2.000 fosas comunes, pero claro, el número va aumentando dependiendo de la investigación de las asociaciones de memoria democrática, familiar y tal. En Andalucía se tienen contabilizadas 614 fosas con un total de unos 60.000 desaparecidos. En Jaén existen 24 fosas y el número de desaparecidos es indeterminado, no está controlado. Durante décadas, las familias de los represaliados han intentado que por el gobierno de turno se dictaran las normas, leyes, se librase dinero para recuperar los restos de sus familiares, darle una digna sepultura y nada. Bueno, pues después de todos estos hechos que han ocurrido, el gobierno de turno se vio obligado, después de salir las asociaciones de memoria histórica en las distintas provincias del país, se vio obligado a sacar una ley, ¿no? Entonces, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estaba gobernando, se aprueba la ley que se denominó Ley de Memoria Histórica y que autorizaba la búsqueda de los restos de los represaliados a fin de identificarlos, de devolverle la dignidad y darle una sepultura digna, la decidencia de su familia. En la mayoría de los casos eran los propios familiares los que costeaban la búsqueda de los restos de su familia. Todo el mundo pregunta que por qué solamente para los represaliados de la República. Bueno, pues esta ley no englobaba a los desaparecidos del bando franquista, ya que durante el gobierno de Aznar se libró una partida presupuestaria para la búsqueda de esos desaparecidos, incluyendo la repatriación de los restos de los militares que participaron en la División Azul junto a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Defensa viene trabajando desde 1996 en una asociación que se llama Volksbund Deutsche Kriegsverband alemana para la recuperación, identificación y posterior inhumación en Pankowska. Eso era un sitio donde hubo enterramientos de los soldados de la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial. Se sigue librando por parte del Ministerio de Defensa para traer a los soldados de la División Azul, pero ya no hay presupuesto para la cuneta y para las fosas comunes. Y ya entrando en el tema de la memoria democrática, deciros que el 11 de marzo de 2014
por el gobierno de la Junta de Andalucía, PSOE, que no se nos olvide, se elaboran ante el proyecto de ley que ahora se llama Memoria Democrática. El proyecto se aprobó el 13 de octubre de 2015. La diferencia que hay entre memoria histórica y memoria democrática es, en definitiva, en grandes rasgos. La memoria histórica es a nivel de todo el país y engloba el tiempo que va desde 14 de abril de 1931, día de proclamación de la República, hasta el 20 de noviembre de 1975, que es cuando muere el dictador. Y en Andalucía esa ley se amplía desde el 14 de abril del 31 hasta el 28 de febrero del 82, cuando se vota el Estatuto de Autonomía. La ley de memoria histórica a nivel del país habla de represaliados y la ley de memoria democrática en Andalucía habla de represaliados, sus familiares, su hijo, viudas, viudos, huérfanos, etc. Para no cansaros con temas, deciros que hay infinidad de normativas en las que España se ha unido, reconociendo, pues, creo que puedo leer, ¿no? El anteproyecto de ley ese cuenta con el aval del relator de las Naciones Unidas para la investigación de desapariciones forzosas. La Organización de las Naciones Unidas, en el principio 2, que se titula El deber de la memoria, del documento de la Comisión de los Derechos Humanos, habla de los principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y sentencia que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado con las medidas apropiadas en el nombre del deber y la memoria que incumba al Estado. Resulta irrenunciable para los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía, estos son párrafos sacados de la ley. Preservar la memoria y garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y de la resistencia popular contra la dictadura, en un largo camino que ha llevado al establecimiento de un plano de igualdad con los demás pueblos de España. En este camino quedó el padre de la patria andaluza, Blas Infante, asesinado como miles de andaluces por su lucha en pro de Andalucía libre y más justa en el marco de la Segunda República. La sentencia que condena después de su propia muerte a Blas Infante sigue en vigor, porque resulta incompatible con lo expresado por nuestro Estatuto de Autonomía, así como la Constitución Española, y con los convenios internacionales, los protocolos de defensa de los derechos humanos, civiles y políticos firmados por España, curiosamente. Quiero decir una cosa, que es en donde yo me he basado para hacer mi estudio, ¿no? Os leo textualmente: entre las novedades, el anteproyecto establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido. El objetivo de la misma, entre otros, es el reconocimiento a los protagonistas de la libertad ante la tiranía, la localización y recuperación de los restos de las víctimas que se encuentran en fosas comunes y la retirada de los elementos contrarios a la memoria democrática, entre ellos escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones como el callejero y otras inscripciones o elementos en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo. Es el artículo 32 del proyecto. Las disposiciones no las vamos a leer porque es cansino. Y entonces voy a pasar a describiros los símbolos franquistas, pero antes de eso, deciros que hay mucha gente que se plantea, a mí me lo han preguntado, no lo sé si a vosotros, que ¿por qué se van a eliminar los símbolos franquistas y se autoriza a la bandera republicana? Bien. Mostrar banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que protegen la libertad ideológica y de expresión,
Y así se contempla en una sentencia dictada por la sección novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto pasa porque en julio de 2002 el Ayuntamiento de Torrelodones ordena retirar la bandera republicana de la caseta que había montado Izquierda Unida durante las fiestas patronales, aduciendo a razones como la alteración del orden público. Izquierda Unida denuncia esto y lleva la cuestión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le da la razón a la formación en la sentencia fechada el 15 de diciembre de 2003. El tribunal estimó que la prohibición de exhibir la bandera republicana dictada por el Ayuntamiento de Torrelodones vulnera el derecho de Izquierda Unida a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, y por tanto restringía gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales. Por esta razón es totalmente legal exhibir banderas republicanas y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en las distintas comunidades autónomas de este país y de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Son ilegales los símbolos franquistas. Bueno, como ya he dicho antes, la historia que conté de mi padre y de mi abuelo, pues yo siempre he estado preocupado por estos temas, y entonces nos vamos a situar en el verano del año 2013. Yo llevaba ya tiempo escuchando hablar de la Ley de Memoria Histórica, y de repente, ese verano de 2013, decido que me voy a tirar a las calles y voy a buscar los símbolos franquistas que hay en la Cataluña. Eso me llevó varios meses, patear las calles, una por una, mirando para arriba, para la derecha, para la izquierda, como los turistas, anotando. Y de lo que yo he llegado a localizar, hay 4 tipos de símbolos que son claramente franquistas. Los más habituales son una placa tamaño folio, que están situadas en las puertas de los bloques de piso y de algunas casas. Y de estas placas se lee textualmente: Ministerio de la Vivienda, Instituto Nacional de la Vivienda, edificio construido al amparo del régimen de viviendas de protección oficial. A la izquierda de la placa está el yugo y la flecha, que es el símbolo de Falange, que luego fue absorbido por Franco. El yugo y la flecha se incluyen en el logotipo del Instituto Nacional de la Vivienda, en la placa identificativa de un edificio de vivienda de protección oficial. Tengo que deciros que los emblemas franquistas dominaban entre la parafernalia de lemas, uniformes, símbolos de todo tipo que utilizaban las distintas organizaciones del movimiento nacional, y se procuraba su omnipresencia, sobre todo para la apropiación simbólica de cualquier tipo de lugar. El hecho de poner una placa en un bloque de piso es decir, esto es nuestro, ¿no? En cualquier actividad, pública o privada, desde el crédito sindical a que se acogían las películas, hasta el folclore y los bailes regionales. Eran los dueños de todo. Bueno, pues mirad, de estas placas yo he localizado 29, que están situadas en la calle 5 de Julio, el número 4, calle Cuartel número 37 y 39, calle de Caridad número 4, calle del Campo número 2, 3 y 20, Plaza de España número 3, Plaza de la Estación 5 y 7, Esteban Salmerón 18, Florida Blanca 2, Avenida de las Huertas 43 y 45, Iberia 13 y 17, Juez Braulio Sena 2 y 4, Avenida de Madrid 8, Méndez Núñez 9, Paso Molino Viento 2, O'Donnell 4, enfrente de mi casa, Ondeano 20, Pedro Delgado 4, Refugio 27, San Carlos 4, Santo Reino 2, 6 y 41 y Sierra Morena número 9. Hay más. Bueno, yo vivo Según también. Rosa, el barrio Luis Celano lo tiene también. Pegando a la residencia, allí hay placas. Hay Sí. una placa grande. Ese barrio hay. Estas son las chiquititas que hay. Ah, sí, la pequeña. mecánicas. No, es bien, Sí. es bien En la calle grande. Sevilla. En mi calle había dos, una la quitamos nosotros y otra yo. La verdad es que el trabajo lo he hecho yo, que sencillamente se me habrán perdido. Puede seguir ampliando el imagen. Bien. Bueno, pues hay una curiosidad, como tú bien decías. Si podéis ver en el portal que hay a la izquierda del Bar Martín, veréis cómo está el mármol y está el cerco que deja la placa porque la quitarían los vecinos o quien fuese, ¿no? Bien,
Posiblemente algunos preguntéis que si la casa es mía, ¿por qué voy a quitar la placa? Bueno, pues porque lo regula el apartado 32 de la Ley de Memoria Histórica, de Memoria Democrática, que dice: cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado, con proyección a un espacio o uso público, se procederá a su retirada siguiendo el procedimiento establecido en la disposición adicional segunda. Existen otras placas, las que vosotros habláis. Unas son de mármol y otras son de obra. Sí, esa es la obra. Bien, de esas yo he encontrado una placa que hay. Son unas placas que tienen aproximadamente 2 metros por 1 Sí, metro. es grande. Una que hay en la Plaza de la Estación, en la esquina a la entrada de la calle Velázquez, hay una placa que se lee textualmente: Barrio de Vivienda Eduardo Carriles Galarraga, La Carolina, año 1977. Bueno, Eduardo Carriles Galarraga nació en Santander el 28 de noviembre de 1923, estudió en el Colegio de los Agustinos de la ciudad de Santander y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, Deusto, licenciándose finalmente en Valladolid. Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en julio del 45. Miembro de la Unión Democrática Española, integrante del Grupo Tácito. El Grupo Tácito eran unos supuestos demócratas que querían democratizar la obra de Franco. Y todos estos provenían del franquismo y del Opus Dei. Por ejemplo, Fraga era miembro del Grupo Tácito. Fue el presidente de la Asociación Nacional de Propagandistas, asesor jurídico de la Presidencia del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, presidente de la Comisión de Consumo del Plan de Desarrollo y Consejo Rector de la Escuela de Negocios de la CEU, secretario general de Aeronáutica, en fin, franquista declarado y, como dice la ley, hay que quitarlo. Hay una placa en la calle Iberia, enfrente del número 28, y en esta placa se lee: Delegación Nacional de Sindicatos, Grupo José María Martínez Sánchez Arjona, 150 viviendas y urbanizaciones, año 1965. José María Martínez Sánchez Arjona fue secretario nacional de Sindicatos de 1957 a 1960 y posteriormente ministro de Franco, concretamente ministro de la Vivienda desde el año 64 a 69. Esa placa, según la mira, en el lado izquierdo tiene el yugo y la flecha, y a la derecha tiene el símbolo de la Delegación Nacional de Sindicatos, que es como una especie de espiga. Esas son las dos que hay de mármol, o un material precioso del mármol. Luego hay otras placas que son las que digo que son de obra, de cemento o algo así, que hay una en la calle Musqui, frente al número 42, en la que se lee: Delegación Nacional de Sindicatos, Grupo La Paz, 50 viviendas, año 1964. La placa tiene el lado izquierdo, según se mira, el yugo y la flecha, y a la derecha el símbolo de la Delegación Nacional de Sindicatos, suficiente para quitarla. Hay otra placa en la calle Segundo San, con la esquina calle Carlos III. En la placa se lee: Barrio de Vivienda Luis Cerame García. Luis Cerame García fue presidente de la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales. El núcleo fundamental de sus integrantes eran los antiguos miembros de las hermandades de excombatientes territoriales, en especial en el ámbito provincial, y en la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales, Hermandad de la División Azul, Asociación de Antiguos Combatientes de los Tercios de Requeté, Hermandad Nacional de Sargentos Provisionales, la de Caballeros Legionarios, de Marineros Voluntarios y la Hermandad de Bandera de Falange, integradas todas ellas por militares y civiles que habían participado en la Guerra Civil del 36 al 39, en el bando sublevado, así como elementos de otras formaciones como los círculos doctrinales de José Antonio. Creo que no me ha saltado ninguna, pues son 4. Bien. Hay otros símbolos que están en la mayoría de las casas de la ciudad Jardín, que son las que marcan el número de la casa, la casa número 27. Entonces está la plaquita del número y al lado está el símbolo de la delegación de sindicatos, que hay que quitarlo. Lo dice la ley. La Organización Sindical Española, que era esto, los sindicatos, conocida comúnmente
como el sindicato vertical o simplemente como organización sindical, fue la única central sindical que existió en España entre 1940 y 1976, durante el periodo de la dictadura franquista. Durante casi 40 años se convirtió en el único sindicato legal que estuvo autorizado. Todos los trabajadores y empresarios que pasaron a ser conocidos como productores en la terminología franquista estaban obligados por ley a estar afiliados al sindicato vertical. La organización sindical fue establecida tras el final de la Guerra Civil, al tiempo que otras organizaciones sindicales anteriores, como la anarquista CNT y la socialista UGT, fueron proscritas y pasaron a la clandestinidad. Por el contrario, esto no fue un impedimento para que organizaciones clandestinas como Comisión Obrera se infiltraran en su seno y lideraran la lucha obrera antifranquista. Y ya por último, los nombres de las calles, que yo he localizado 10 calles y plazas, y que son las siguientes. Alcázar de Toledo. Durante la Guerra Civil del 31 al 36 fue utilizado por el entonces coronel sublevado José Moscardó como punto defensivo de la resistencia de la Guardia Civil y destruido totalmente por las tropas de la Segunda República durante el asedio que duró 70 días, del 22 de julio al 28 de septiembre del 36. Fue liberado ese último día por el Ejército de África al mando del general José Enrique Varela y visitado al día siguiente por el general Francisco Franco, jefe del bando sublevado. La propaganda franquista convirtió el asedio de Alcázar en un mito y en un símbolo político. Calle Aurelio Muñoz. Aurelio Muñoz era natural de la Carolina. Siendo soldado se alistó como voluntario en la División Azul para combatir a la Unión Soviética del lado de las tropas alemanas. Falleció durante la contienda en los campos rusos. La calle con anterioridad a este acontecimiento se denominaba Calle de la Libertad. Calle Castillo. José Castillo Sáenz de Tejada nació en Alcalá Real el 29 de junio de 1901 y murió en Madrid el 12 de julio del 36. Fue un militar español que se destacó durante la Segunda República Española. Sería su asesinato, junto con el asesinato del diputado derechista José Calvo Sotelo, los que la historiografía han considerado como detonantes de la Guerra Civil Española. Aunque según el Callejero de la Carolina se considera que el nombre de la calle rememora al castillo de las Navas de Tolosa, al estar esta calle junto a Alcázar de Toledo, hace pensar que la calle, en lugar de ser Castillo de Navas de Tolosa, esté dedicada al teniente Castillo. Plaza León Herrera y Esteban, es la plaza de Correo. León Herrera y Esteban nació en Jaén el 4 de julio del 22, murió en Madrid el 24 de septiembre de 2003. Fue un destacado jurista, militar y político. En 1942 se licenció en Derecho por la Universidad de Granada y un año después ingresó en el Cuerpo Jurídico del Aire, donde alcanzó la máxima categoría, general de división, consejero togado. Perteneció al Ministerio Fiscal por oposición en 1946. Fue director general de Empresas y Actividades Turísticas, así como de Correos y Telecomunicaciones, subsecretario de Gobernación, ministro de Información y Turismo, delegado del Gobierno de la Compañía Telefónica, en una etapa intensa de vida política durante el 62 hasta el 70. Igualmente fue procurador a Cortes por la provincia de Jaén. En la Conferencia de La Haya de 1972 fue designado presidente de la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones. Y en la madrugada del 20 de noviembre de 1975, que fue cuando murió el dictador, a través de Radio Nacional de España emitió la conocida primera noticia sobre la muerte de Francisco Franco. Ya en el inicio del reinado de Juan Carlos I, mantuvo aún su cargo de ministro de Información y Turismo hasta el 12 de diciembre de 1975. Calle Ruiz de Alda. Julio Ruiz de Alda fue uno de los fundadores de la Falange junto a José Antonio Primo de Rivera. El 18 de julio de 1936 se encontraba encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid, siendo fusilado en el patio de la prisión durante las primeras semanas de la Guerra Civil Española. Calle Mártires. Me estoy quedando afónico porque es que el miércoles estuve viendo el Atlético de Madrid. Y entonces, claro. Bien. Calle Mártires. Del
brevemente. La fiesta de los mártires de la tradición fue instituida en 1895 por Carlos IV, aspirante carlista al trono español. Con esta conmemoración se pretende honrar a los carlistas muertos durante el siglo XIX en la guerra del mismo nombre. En el transcurso de la Guerra Civil Española, del 36 al 39, fueron muchos los requetés que lucharon en el bando franquista, de tal manera que el general Franco perpetuó el homenaje funcionando a los carlistas de los siglos XIX y XX y celebrando su fiesta el 10 de marzo. Anteriormente esa calle se llamaba Calle de Cánovas del Castillo. Calle Matías Montero. Matías Montero y Rodríguez de Trujillo. Madrid, 28 de junio de 1913, Madrid, 9 de febrero de 1934. Fue un estudiante de medicina, miembro de Falange Española y fundador del Sindicato Español Universitario. Asesinado en Madrid por un militante izquierdista durante la Segunda República Española. Calle Onésimo Redondo. Onésimo Quintanilla de Onésimo. Fue un dirigente del nacional sindicalismo español, doctrina de inspiración fascista y uno de los fundadores de la JOM, partido que luego se integró en Falange Española, llamándose Falange Española de la JOM, el 11 de febrero del 34. Durante el régimen franquista, Onésimo Redondo era conocido como el caudillo de Castilla. Calle San José María, Escrivá de Balaguer. José María, Escrivá de Balaguer. San José María. Así se llama la calle. De su biografía dice que José María Escrivá regresa a Madrid el 28 de marzo del 39 en un camión militar y reprende la expansión del Opus Dei por las ciudades de España. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial impide el comienzo en otras naciones. O sea, el Opus Dei era exclusivo de España. Cuando acaba la Guerra Civil de 1939 se produce un radical cambio en la estructura del país y el Estado español se proclama como totalitario, confesional, ligado públicamente al nacional-sindicalismo falangista y al tradicionalismo carlista. Las relaciones de Escrivá y Franco fueron complejas y son motivo de polémica, entre otras cosas porque años más tarde el fundador le escribiría a Franco una carta para agradecerle que entre los principios del movimiento nacional se declare el acatamiento a la ley de Dios, según doctrina de la Santa Iglesia. Se trata de una carta fechada en Roma el 23 de mayo de 1958, cuya fotocopia, en unión de otra inédita del mismo autor, se conserva en el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. Aunque también es conocido que en una ocasión el obispo de Madrid le pidió que predicara unos ejercicios espirituales a Franco y a su familia en el Palacio del Pardo y que durante aquellos ejercicios se produjeron ciertos malentendidos entre ambas personalidades. Calle Virgen de la Cabeza. El asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza fue el episodio de la Guerra Civil Española que realizaron las tropas republicanas a un grupo de guardias civiles, unos 200, y personas civiles alrededor de 1000 que se refugiaban en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar. El asedio duró un total de 9 meses. Según el callejero de la Carolina, el nombre de esta calle se debe a la patrona de Andújar. Pero al igual que la calle Castillo, al encontrarse a las inmediaciones de la calle Alcázar de Toledo, cabe pensar que el nombre de esta calle se deba al asedio del santuario. Calle General Sanjurjo. José Sanjurjo Secanel, Pamplona, 28 de marzo de 1872, Estoril, Portugal, 20 de julio de 1936. Fue un destacado militar español durante el primer tercio del siglo XX. El rey Alfonso XIII le concedió el título de Marqués del Rif por su amplia participación durante la Guerra del Rif, en especial durante el desembarco de Lucena. Ocupó importantes puestos durante la monarquía alfonsina, en la dictadura prima de Rivera y durante los primeros tiempos de la Segunda República. Sin embargo, no tardó mucho en distanciarse del nuevo régimen republicano y protagonizó un fallido golpe de Estado en agosto de 1932, la popularmente conocida como Sanjurjada. Tras ser detenido y encarcelado, finalmente le fue conmutada la pena de muerte y durante los gobiernos del Bienio Negro logró la excarcelación, exiliándose a Portugal. En 1936 fue uno de los militares implicados en el golpe de Estado de julio del 36 y estaba previsto que fuera el comandante jefe del bando sublevado al inicio de la rebelión.
El 20 de julio, cuando iba a tomar el avión para trasladarse a la zona sublevada y tomar el mando, sufrió un accidente durante el despegue de la avioneta y falleció. Muy sospechoso. Estas son las calles que yo he localizado. Y he dejado para el final, que no creo que os sorprenda, el nombre Palacio Rubio, que da nombre al campo de fútbol y al colegio. De todos vosotros he sabido la relación del anterior alcalde de Carolina, Ramón Palacio, con el franquismo. Y entonces, por lo tanto, en la aplicación de la ley de memoria democrática hay que retirar ese nombre al campo de fútbol y al colegio. Como decía antes, se me habrán saltado placas, símbolos, porque es que ya digo, las calles las pateé yo, hay veces que me ha dado la noche, el frío, apuntando, pero que las que tengáis localizadas, nada más que ponerlas poner en contacto con Izquierda Unida, con el Ayuntamiento de Tontería nos ponía en contacto porque la moción se presentó hace un montón de tiempo y ya está muerta de risa, y ya veremos lo que hacemos. Bien, como el Ayuntamiento de la Carolina, gobernado por el PSOE, no nos quiere. Cualquier moción que presentamos nos dicen, esto es un simple papelazo, esto no está estudiado. Bueno, pues la moción que le hemos presentado de la Ley de Memoria Democrática, que yo creo que está bastante completa, yo no soy albañil, ni tengo dinero para contratar a un albañil. Pero el coste económico para que la retirada de esas placas, no creo yo que cueste mucho que el ayuntamiento, a un empleado del ayuntamiento le dé un taburete y un destornillador, que es lo que se necesita para quitar las 29 placas de las puertas de los portales. Son 4 tornillos. No creo que cueste mucho. Es un destornillador y un taburete. La retirada de las 4 placas, 2 de ellas tienen 4 soportes. Vuelve a ser una herramienta y un taburete. Las quita y te las lleva. Y las otras 2 placas que sí están encastradas, eso ya se llevaría un coste, no creo que mucho, porque el ayuntamiento tiene albañiles. Se trata de quitarlas, repellarlas y se acabó. Bien, lo que más dinero costaría sería la retirada de los nombres de las calles. Son placas de cerámica que están pegadas, que hay que quitarlas y ponerle las nuevas. La gente se pregunta, bueno, y cuando quitáis las placas y los símbolos y los monumentos y todo esto, ¿qué hacéis con ellos? Bueno, pues la ley lo prevé y se ponen a disposición de la Dirección General de Memoria Democrática que tiene su sede en Sevilla. Ellos lo estudian, si merece la pena conservarlo, se conserva, si no, se destruyen y punto. Y ya por último, los nombres que yo personalmente propongo para el cambio de las calles franquistas, os leo textualmente, teniendo en cuenta que el periodo que duró la Segunda República Española fue el periodo de más difusión de la cultura y de la libertad de las personas, de la igualdad y de la expansión, se crearon más de 7.000 escuelas. Se me ocurre que los nombres de las calles franquistas sean sustituidos por lo que a continuación expongo. Pero claro, la decisión de cambiar el nombre de la calle la tiene que tomar el Pleno del Ayuntamiento con el voto a favor de Izquierda Unida, el voto en contra del PP, la abstención o en contra del PIN y posiblemente la abstención del Partido Socialista para dentro de unos meses, cuando quieran ponerse la medallita de nuestra moción, decir, esto no lo hemos inventado nosotros. Bien, posiblemente los que estáis aquí, poca gente conozca a un señor que se llama Eulogio Muñoz Navarrete. Es el primer nombre que propongo para el cambio de la calle. Eulogio Muñoz Navarrete nació en la Carolina. Es el único escritor republicano de esta ciudad. Entre sus títulos destacan Chemin de Renat, 1942, La Marie de Ben, el francés, yo francés nada, 1944, Romancero del Sur, 1947, Sonetos de Viva Voz, 1956,
Sonetos para pecadores, 1975, Elegía del Cid, 1979, Primera Luz, 1981, Antología, 1983 y Robocero Celeste, 1991. La ley de propiedad intelectual me obliga a decirlo, porque si no me multan, que esta información la he extraído de una página que se llama mcnbiografías.com. El siguiente nombre que se me ocurre sería el de Clara Campoamor. Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1988 y murió en Lausana el 30 de abril de 1972. Fue una política española, defensora de los derechos de la mujer y principal impulsora del sufragio femenino en España, logrado en 1931, y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Tuvo que huir de España a causa de la guerra civil y murió exiliada en Suiza. Otro nombre sería el de Federica Monseni. Pero ¿y ahí la plaza con ese nombre? Federica Monseni Mañé nació en Madrid el 12 de febrero de 1905, murió en Toulouse, en Francia, el 14 de enero de 1994. Fue una política y sindicalista anarquista española, ministra durante la Segunda República Española, siendo una de las primeras mujeres a ocupar el cargo ministerial en la Europa occidental y la primera en España. Publicó casi 50 novelas cortas contraformos romántico-social dirigidas concretamente a las mujeres de la clase proletaria, así como escritos políticos, éticos, biográficos y autobiográficos. María Zambrano. María Zambrano Alarcón nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904 y murió en Madrid el 6 de febrero de 1991. Fue una pensadora, filósofa y ensayista española, hija del también filósofo y pedagogo Blas Zambrano. Fue discípula de Xavier Zubiri y colega de José Ortega Gasset. Su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento poético no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX. Tras un largo exilio, ya anciana, recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España, el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. Federico García Lorca. Nació en Fuente Vaquero el 5 de junio de 1898 y murió en el camino de Vilna a Alfacar el 18 de agosto de 1936. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Ha escrito a la llamada generación del 27, el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle Inclán y Bueno Vallejo. Murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española. La Carolina no tiene calle 1 de mayo, pues calle 1 de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la fiesta por autonomasia del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de los miembros socialistas, anarquistas y comunistas, entre otros. Desde su establecimiento en la mayoría de países, aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. Calle 14 de abril. La Segunda República Española fue el régimen político democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la República, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil Española, que dio paso al régimen franquista. El numeral Segunda República obedece a la necesidad de distinguirlo del anterior periodo republicano, que fue la Primera República Española de 1873 a 1874.
Tampoco tenemos calle Antonio Machado. Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla el 25 de julio de 1875 y murió en Coyur el 22 de febrero de 1939. Fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Su obra inicial, de corte modernista, evolucionó hacia un intimísimo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano, de una parte, y de contemplación casi taoísta de la existencia por otra. Una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Dicho en palabras de Gerardo Diego, hablaba en verso y vivía en poesía. Fue uno de los distinguidos alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, cuyo ideario estuvo siempre comprometido. Murió en el exilio en la agonía de la Segunda República Española. Creo que había que cambiar algunas de las calles por calle Virgilio Leret, de la que yo he hablado, el capitán Leret, el alférez Armando González, el alférez Luis Calvo, que eran los dos alféreces que junto con Virgilio Leret intentaron impedir el golpe de Estado. Mira, como he dicho antes, la Canarias es uno de los pocos pueblos de España que no tiene, perdón, de Andalucía, que no tiene una calle de Blas Infante o una plaza de Blas Infante. Y entonces a mí se me ocurre que como tenemos un campo de fútbol Ramón Palacio y un colegio Ramón Palacio, pues con ponerle campo de fútbol Blas Infante o colegio público Blas Infante, está satisfecha la necesidad. Y ya para acabar, mis últimas palabras son para los más jóvenes de los que estáis aquí. Nosotros, los que he hablado antes, que llevamos 25, 26 años metidos en este mundillo, somos el motor de todo esto. Pero vosotros sois la gasolina. Porque tenéis que tener en cuenta que a todos los motores las piezas se le van desgastando y hay que cambiarlas por piezas nuevas. ¿Vale? Vosotros tenéis la obligación de recuperar todos los derechos y libertades que nosotros conquistamos en el año 70 y tanto, 80, y que desde Felipe González a hoy nos lo han ido quitando. Vosotros tenéis la obligación de empujar para recuperarlo. ¿Sabes? Quiero que seáis constantes, que seáis comprometidos, que seáis valientes y que sobre todo seáis libres. ¿Vale? Y que grabéis en vuestra mente una frase del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht que dice lo siguiente: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero no hay que luchar toda una vida. Esos son los imprescindibles. Está muy bien, como decía al principio, en el reconocimiento, compañeros que han apoyado esta historia en un momento puntual, su trabajo tan válido como el que lleva 30 años, pero la lucha tiene que ser continua. Y ya está, y abrimos... Si los curas y francos supieran lo poco que van a durar, cantarían todos juntos: libertad, libertad, libertad. Si los curas y francos